de Dios llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Presencia, con tu poder, con tu amor, y lléname con tu presencia, con tu con tu amor, Espíritu de Dios. Ay, amar, Amada Iglesia, un afectuoso saludo para todos ustedes en sus hogares. Los invito a orar. Oramos. Padre Santo, Señor, en esta mañana queremos alabar y glorificar tu santísimo nombre, bendecirte, Dios, adorarte y darte gracias, Señor, por el don de la vida, porque hasta aquí, Señor, podemos decir una vez más, Ebenezer, el Señor nos ha ayudado. Gracias, Dios, por el cuidado que has tenido de tu iglesia, de cada uno de tus hijos en sus hogares, donde ellos se encuentren, Señor. Padre bendito, queremos orar en este momento por nuestro país, por Costa Rica, para que tú la sigas bendiciendo como lo has hecho a lo largo de tantos años, Señor. Por la iglesia, Señor, por los santos en este país, suplicamos que tú bendigas a todo el territorio nacional, a lo ancho, a lo largo, a todos los pueblos, Señor, los cantones, las ciudades. Bendice a los habitantes de esta nación, a todas las personas que residen aquí, Señor, guárdalos. Padre bendito, suplicamos la intervención del Dios Todopoderoso para que no se dé en este pequeño país una escalada sin control de la pandemia que tenemos que enfrentar, Señor, de este virus respiratorio. Guárdanos, Padre bendito. Señor, oramos para que tú ilumines el entendimiento de todos los costarricenses, de todas las personas que residen aquí, para que comprendan que deben sujetarse a las directrices de las autoridades civiles, Señor. Padre, nosotros tenemos una responsabilidad delante de los demás, y es el autocuidado, y a través de él el poder cuidar a las personas que están cerca de nosotros, especialmente a las personas más vulnerables. Padre, queremos orar también por todas las personas que en este momento sufren el contagio, para que tú los fortalezcas. Queremos orar, Padre bendito, para que tú sigas ayudando a todo el personal
de salud que trabaja todos los días, Señor, incansablemente para guardar la salud de los costarricenses, de las personas que habitan con nosotros, Señor bendito. Señor, hemos entrado en un momento crítico dentro de la pandemia, por eso imploramos tu auxilio, Señor, en esta hora, para que las personas hagan caso, para que la transmisión se corte, para que tú alejes de este país y de toda Centroamérica esta tribulación que nos aqueja, Señor, en este tiempo, y que siempre podamos ir a ti, Señor, en busca de consuelo, en busca de esa esperanza que solo tú puedes dar, y de la paz que sobrepasa todo entendimiento y que tú regalas a aquellos que son de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Oramos también pidiéndote que guíes la enseñanza dominical. Gracias, Señor. Prepara nuestros corazones para recibir tu palabra. Oramos dándote gracias. Oramos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, nuestro Señor Jesucristo, durante su ministerio en la tierra, pronunció con bastante frecuencia una corta pero potente palabra: sígueme, sígueme. Y lo hizo con total autoridad, sabiendo las implicaciones de ese llamamiento, sabiendo qué significaba decirle a la gente que lo siguieran a él. ¿Por qué Jesús, mis hermanos, llamó a sus discípulos a seguirlo? Ante todo, porque les iba a revelar la plenitud de él, les iba a compartir un propósito, una misión que en su nombre ellos iban a hacer, para que el mundo conociera la plenitud de Jesucristo el Señor. ¿Por qué Jesús llamó y sigue llamando a la gente a seguirlo? ¿Qué significa seguir a Jesús? ¿Qué significó para los discípulos? ¿Qué significó para los apóstoles seguir a Jesús en aquella época? Renuncias, sacrificios, persecuciones, incomprensiones, burlas, escarnio, dolor, martirio en la mayor parte de los casos. ¿Y por qué los discípulos estuvieron dispuestos a hacer estas renuncias, a ir al martirio por aquel que los había llamado, que los había invitado a seguirlo a él? Y más aún, mis hermanos, ¿qué significa en nuestros tiempos? ¿Qué significa para usted seguir a Jesús? Mis hermanos, ¿de qué forma estamos siguiendo al que dice sígueme en tiempos de pandemia, en tiempos de esta crisis sanitaria y económica que nos ha tocado vivir? ¿De qué forma estamos respondiendo a este llamado? Yo quiero llamar su atención sobre un hecho hermoso e incuestionable, que ese llamamiento, ese sígueme, lo hizo Jesús durante su ministerio terrenal, y el Señor lo llevó más allá, incluso después de que Él había muerto en la cruz del Calvario. Resucita el tercer día, permanece en este mundo físicamente y continúa con ese llamamiento, continúa con esa invitación a seguirlo a Él luego de su resurrección. El llamado es permanente. El llamado no solo fue en tiempos en que los discípulos caminaban con Jesús por Palestina.
sino que el llamamiento fue incluso después de que nuestro Señor había muerto y había resucitado. Y para esto yo quiero invitarlos a ir conmigo a las Sagradas Escrituras, al Evangelio de San Juan. Vamos a estar meditando en torno a algunas porciones del capítulo 20 y del capítulo 21 del Evangelio de Juan. Leo para ustedes en el Evangelio de Juan, capítulo 20, el verso 19 y algunas porciones adicionales a partir del 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el Señor ya había resucitado, ¿verdad? El primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, habían ido ahí a esa casa porque tenían miedo de que los persiguieran a ellos, igual que habían perseguido a su maestro, y que incluso los pudieran llevar hasta la muerte. Y estando ellos en ese estado de temor, escondidos, vino Jesús, y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Aleluya. Una prueba incontrovertible del poder de Dios presente en aquel lugar, en aquella casa. Y continúa las Sagradas Escrituras narrándonos este maravilloso evento en el verso 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos a Tomás, le dijeron: al Señor hemos visto, al Señor hemos visto. Ellos llenos de regocijo, porque estaban asustados por todos los eventos que recién habían ocurrido. Habían llevado a su maestro al sufrimiento, a la cruz del Calvario, lo habían maltratado, insultado, y le habían dado muerte, en una muerte dolorosa, en una cruz. Pero la esperanza había vuelto a ellos. El Señor había resucitado como Él había prometido, y se los había demostrado de manera tangible al enseñar sus llagas, al enseñar el dolor en sus manos, en su costado. Pero Tomás les dijo al resto de los discípulos, el que no había estado cuando el Señor se les apareció: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. No creeré. Es una afirmación fuerte de parte de este apóstol del Señor, de este apóstol del Cordero, de Tomás. No voy a creer. Por más que ellos le estaban refiriendo que lo habían visto, estaban testificando de la resurrección de nuestro Señor, él dijo: no, pues yo tengo que ver lo que ustedes dicen para poder creer. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás, en esta oportunidad sí. Y llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. De hecho, los medios materiales no pueden contener a Jesús resucitado, ¿verdad? Él se pone en medio con las puertas cerradas. Está hablando de una aparición sobrenatural, pero física, del Señor. Y hecho esto, Jesús luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Y creyó porque lo vio. Y creyó de esta manera tan extraordinaria, a través de la comprensión y del amor de Jesús, que se complace en mostrarle que Él era, tal cual Él lo había exigido, tal cual Tomás lo había exigido. Y Jesús continuó y le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste.
Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Mis hermanos, ¿por qué es que seguimos a Jesús? A Jesús no lo hemos visto, pero hemos creído en el testimonio de aquellos que lo vieron resucitado. Hemos creído en las palabras que recoge las Sagradas Escrituras sobre el poder de Dios manifestado en Jesucristo y en la forma en que Él se reveló, por medio de señales, por medio de prodigios, a través del amor que profesó mientras estuvo en este mundo, a través del poder de su resurrección física, tangible. Mis hermanos, nosotros recibimos el testimonio de los hombres que escribieron las Sagradas Escrituras inspirados por el Espíritu Santo. Y hemos decidido seguir a Jesús primero porque Él es Dios y porque la Escritura nos revela de esta maravillosa manera que Él es Dios. Recibimos esta verdad por fe. Recibimos esta verdad porque las Sagradas Escrituras nos lo enseñan y nos lo comparten, y sabemos que esto es palabra de Dios. Esto es palabra que me bendice, palabra que proviene de Dios directamente para revelar a todos aquellos que creen en su Hijo Jesucristo las maravillas que tiene para nosotros y los planes de bendición que tiene para nosotros en esta vida y cuando Él nos llame a su presencia. Por eso es que seguimos a Jesús, porque Él es Dios, porque Él es Dios y merece ser seguido. Segundo, seguimos a Jesús porque nos mueve el amor y la gratitud que cada uno de nosotros sentimos hacia nuestro Redentor, hacia nuestro Salvador. Y esa es una palabra grande, mi hermano. Usted tiene un Salvador, usted necesita un Salvador, y es Cristo el Señor. Él lo salvó de la condenación eterna, de la muerte eterna, de la privación de una relación con el Dios que lo creó. Por eso lo seguimos a Él también, porque lo amamos por lo que Él hizo, porque Él tomó el lugar de cada uno de los hombres y mujeres que merecían ir a esa cruz por lo que son. Y Cristo, en forma sustitutiva, fue a esa cruz para librarlo a usted de ese dolor y para, además, a través de ese sacrificio en su lugar, derramar su sangre para que usted tenga perdón de sus pecados y luego resucitar de entre los muertos para que usted también, al igual que Él, participe de esa resurrección y pueda ir un día a la eternidad con Él. Tercero, lo seguimos a Jesús porque Él nos da verdadera vida verdadera tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Hay un propósito que trasciende este mundo, hay un propósito, iglesia, y una misión que nos trasciende en medio de este caminar, no exento de situaciones difíciles, no exento de problemas como los que estamos viviendo en este tiempo. No podemos perder de vista que nosotros tenemos un destino que nos bendice y un destino que nos llena de esperanza. Además, caminamos con Él porque Él ha prometido guardar de nosotros, cuidar de nosotros. Y si continuamos en el Evangelio de Juan, ahora ya avanzando hacia el capítulo 21, vamos a observar ahí, mis hermanos, algunos otros eventos luego de la resurrección de Jesús y cómo Él se manifiesta, cómo Él se les aparece a sus discípulos. En algún momento, después de aquella muestra en la casa donde Tomás dudó y necesitó de la comprobación visible de Jesucristo para creer que Él era Dios, tiempo después nos comenta el apóstol Juan que Jesús vino a la orilla del lago donde los discípulos estaban pescando
y se mostró una vez más a ellos. Habían estado los discípulos, los cercanos seguidores de Jesús en la barca durante la noche y no habían pescado nada. Jesús desde la orilla les dice que lancen la red, y ellos lo hacen y la red se devuelve llena de peces. Y en aquel momento, a cierta distancia, Juan, el apóstol Juan, observa y entiende que es Jesús el que les está hablando. Y entonces le dice al apóstol Pedro: Pedro, es el Señor, es el Señor. Bueno, ellos luego llegan donde está el Señor Jesucristo, y Jesús, de manera cercana, como siempre fue con ellos y amorosa, les dijo: venid, comed, porque Él les había preparado comida. Tenía unas brasas y encima de las brasas un pescado que se estaba cocinando, y había pan. Y Jesús tomó el pan y les dio del pescado. Dice la Escritura en el verso 21-14: esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. La tercera vez. Y quiero ahora sí leer la porción que está del 15 al 22, capítulo 21, verso 15 al 22. Después de que Jesús les dio de comer, dice la Escritura, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. En este pasaje encontramos la restauración espiritual hermosa del apóstol Pedro por parte del Señor Jesús. Este apóstol, maravilloso apóstol, había negado a Jesucristo en 3 oportunidades antes de que fuera entregado al Sanedrín y antes de que fuera crucificado. Y en 3 ocasiones el Señor le permite a Pedro reivindicar su fe y decirle que le amaba. Y una vez más le hace el llamado a seguirlo. Lo invita a seguir a este que es Dios. El sígueme implica para todo creyente, como implicó para Pedro, vivir como Jesús, seguir su ejemplo, porque Jesús nos dio ejemplo en todo, y él fue un varón perfecto delante de Dios. Él es Dios y varón que hizo la voluntad delante de Dios Padre, toda su voluntad.
Así que ese sígueme implica hacer la voluntad de Dios, implica vivir como Jesús vivió, practicando disciplinas espirituales como ir a la palabra de Dios, como orar al Señor con frecuencia, como meditar en torno a los planes de bondad y de misericordia que Dios tiene sobre la vida de uno. Implica sufrir cuando sea necesario, como Jesús sufrió. Implica renuncias, luchas, para esforzarnos en atender el modelo que Jesús nos da, el modelo de vida que Él nos da. Y es un modelo muy retador, es un modelo grande, indudablemente, pero ahí está puesto para que nosotros nos esforcemos todos los días por alcanzar ese modelo. Sígueme implica morir por Cristo, morir a nuestro ego, morir al pecado, morir a las cosas que nos apartan de la voluntad de Dios y librar una batalla en contra de todas aquellas ideas, de todos aquellos pensamientos o incluso de todas aquellas personas que nos quieren apartar de la voluntad de Dios. Eso implica el sígueme. Es una lucha, una batalla de la fe que se nos ha regalado. El sígueme de Jesús, aquí como lo dijo el Señor a Pedro, si yo quiero que Él me siga también, usted no se ocupe de eso, sígame usted, Pedro, sígame usted, no se ocupe de lo que Juan está haciendo. Cuando el Señor le dijo a Pedro, sígueme, y comenzaron a caminar, Jesús se lo dijo a Pedro, pero inmediatamente Juan se puso detrás de ellos. Quería saber para dónde iban, ¿verdad? Y la respuesta del Señor a la pregunta de Pedro, pero ¿y este por qué? Si vos no lo estás llamando. Y el Señor le dice, bueno, es un asunto entre Él y yo, así como el sígueme es contigo, y el sígueme es con cada uno de nosotros. Lo fue con Pedro, lo fue con Juan, lo fue con Tomás, hoy lo es con cada uno de los creyentes. Sígueme. Y ese sígueme significa no compararnos con nadie. Significa que debemos esforzarnos por crecer en humildad, en sencillez y en honestidad de vida frente al Dios que nos amó y nos llamó. Este sígueme para Pedro significó una transformación extraordinaria de su vida, de su espíritu, de su carácter. Y esa transformación lo llevó a dar la vida por su maestro. Mis hermanos, hoy en día hay muchos líderes y muchas filosofías que reclaman que los sigan. Pero ¿a dónde conducen esos líderes? ¿A dónde conducen esas filosofías? ¿Hacia dónde va el mundo hoy en día, mi hermano? ¿Qué es lo que nos ha tocado vivir en medio de circunstancias tan complicadas como una pandemia global de las consecuencias que estamos observando en el siglo XXI, en el año 2020, y que va a trascender para los próximos años? ¿Qué significa esto que nos está pasando? Hay que pedirle a Dios discernimiento para poder vivir en un mundo del cual el Señor no nos va a sacar, pero sí nos va a librar de él. ¿A qué guía seguimos? Jesús reclama ser el líder que usted y yo necesitamos seguir. Nuestro verdadero guía es Jesús, quien fue un siervo sufriente, alguien que se dio por completo para que usted y yo hoy tengamos vida y vida en abundancia. Es alguien poderoso que ha sido exaltado en el cielo, que es santo y que goza de eternidad, de amor y de misericordia, y que precisamente busca llevar a sus seguidores a su presencia, salvándolos de un mundo que cada día confunde más su norte, de un mundo que cada día observamos más
encaminado a la destrucción, a la autodestrucción. Este guía, que se llama Jesucristo, apela al espíritu del hombre, apela a que comprendamos las revelaciones divinas contenidas en las Sagradas Escrituras, que podamos discernir las cosas eternas que realmente valen la pena, y no solo las pasajeras, no solo las temporales que podamos estar observando o palpando. Este Cristo apela al espíritu del hombre para que se manifieste en amor, y también nos revela que Él nos protege, que Él en medio de nuestras debilidades y de nuestro pecado nos perdona y que nos ofrece una vida plena en Él. Mis hermanos, este sígueme será siempre una invitación a cada persona para hacer la voluntad de Dios, no la voluntad del mundo o la voluntad de el que está detrás del mundo, que es Satanás, sino la voluntad de Dios. Mis hermanos, hay solo dos posibles caminos, no hay un tercer camino, solo hay dos posibles caminos: o se es con Cristo o se está en contra de Él, se va por el mundo y por las obras de Satanás. No hay un tercer camino. Usted escoge qué líder, qué filosofía, qué enseñanza seguir. Mis hermanos, todos los días será necesario renovar nuestro deseo, nuestro compromiso de seguir a Jesucristo. ¿Cómo lo está haciendo usted en estos tiempos de pandemia? ¿Cómo lo está haciendo usted en tiempos en que ha sido apartado del servicio de adoración directamente en el templo? ¿Cómo sigue usted preocupado por su bienestar espiritual? ¿Cómo sigue usted alimentando este sígueme, esta relación con el líder que lo llamó? La invitación de Cristo es una invitación ante todo para el perdón, para recibir su perdón, su misericordia, su auxilio, pero también es una invitación para perdonar igualmente, que como Él nos perdonó, podamos perdonar a quien nosotros debamos perdonar. Hay muchas personas, incluso en las familias, que viven con rencores, que viven acusando a sus cercanos. Hay parejas, hay matrimonios que visiblemente parecieran estar juntos, pero emocionalmente están separados y viven reprochándose. No hay amor verdadero que se manifiesta en el genuino perdón que Dios nos ofrece. Sígueme es una invitación a recibir la salvación y a poder hacer la voluntad de Dios. Sígueme es una invitación al servicio a los demás, a darnos sin esperar ninguna respuesta que nos beneficie, sino sencillamente porque nos gozamos en dar, en darnos a los demás. Mis hermanos, quisiera compartir con ustedes un texto más que está en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versos 23 al 31. 4, 23, 31, y esto nos deja una hermosa enseñanza sobre el sígueme, ya manifestado en la conformación de la primera iglesia cristiana, en la iglesia cristiana primitiva, y que es el mismo llamado que tenemos hoy como iglesia. Y debemos seguir siendo iglesia donde estemos, mis hermanos. Un día volveremos al templo. Estábamos anunciando para el día de hoy, precisamente cuando estamos escuchando esta enseñanza, que volvíamos al templo, volvíamos a la casa de adoración, íbamos a ir a rendir adoración a nuestro Señor, y lamentablemente la pandemia nos impidió dar ese paso. Ya vendrá el día en que lo podremos hacer, y sigámonos preparando, sigámonos alimentando nuestra fe, nuestra común fe, en este que nos dice sígueme. Nunca olvidemos ese llamado, nunca. Mi hermano, se aparte usted del camino, del sendero que Dios ha trazado para usted, que es un sendero de bendición. No importa las dificultades que pueda estar usted enfrentando en este momento, la invitación sigue abierta para usted. Siga a Jesucristo. Y quiero leer precisamente a raíz de este sígueme, ¿qué ocurría con la iglesia primitiva?
después de que el Señor ascendió a los cielos. Hechos 4, 23, 31. Y puestos en libertad, Pedro y otros vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Habían estado cautivos ellos. Y ellos, habiéndolo oído, es decir, la primera comunidad, la primera iglesia cristiana, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Eso hicieron con el Señor. Y eso hoy, este mundo también vitupera a Cristo. En este mundo hay mucha gente que se burla de este Jesucristo resucitado que usted y yo conocemos y por el cual vivimos y al cual seguimos. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Que Dios permita que podamos hacer una realidad esta maravillosa palabra, este ejemplo de la primera comunidad de creyentes allá en Jerusalén. Esa es la invitación al sígueme, mi hermano, que usted y yo tenemos hoy en el siglo XXI, en medio de esta tribulación momentánea, en medio de estas circunstancias de prueba. Que el Señor Jesucristo siga siendo exaltado. Volveremos al templo, volveremos a la casa de oración, iremos a adorar y glorificar el nombre del Señor, pero mientras eso ocurre, siga usted proclamando la palabra de Dios con su vida, entre su gente, entre su familia, en las circunstancias que a usted le ha tocado vivir hoy. Siga proclamando el Evangelio de Jesucristo y responda a ese sígueme del Señor. El Señor los guarde, los proteja siempre. Bendiciones para todos. El Señor afirme sus pasos. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, con tu poder, con tu amor.